Queridos compañeros, quiero comenzar este acto con un saludo afectuoso a los trabajadores argentinos. A los empresarios, a los profesionales, a las amas de casa, a los deportistas, a los intelectuales, a los jubilados y a los jóvenes. A los hombres del campo y de la ciudad. Pero que este abrazo quiero que se multiplique por aquellos que seguramente no van a ver ni leer que se ha realizado este acto. Me estoy refiriendo a las decenas de miles, a los millones de argentinos desamparados, a los excluidos de todas las relaciones políticas, sociales, económicas, laborales y educativas. Quiero que a ellos les llegue una expresión de afecto y de cariño, porque en esta patria rica no es más tolerable que sigamos tirando a los pobres debajo de la alfombra. Estoy muy feliz y agradecido no solo a los que están aquí en este acto, sino también a los que han quedado afuera y no han podido entrar, a esos miles de compañeros. También quiero que llegue mi agradecimiento. Hoy, cuando llegaba a este acto, recordábamos con Chiche algo que nos sucedió el 1 de enero del 2002, cuando venía a asumir la presidencia de los argentinos. Teníamos prendida la radio. Primero habló el secretario del presidente Bush. Decía que no le gustaría estar en los zapatos del presidente que asumía en la Argentina. A renglón seguido apareció hablando Fidel Castro y dijo que únicamente un loco se podía hacer cargo de la Argentina en las circunstancias que se encontraban. Yo le dije a Chiche: apaguen la radio, pongan música. Pero tenía razón Fidel Castro, porque soy un loco de amor por mi patria y por mi pueblo. Hoy aquí, ese mismo loco viene a decirle a los argentinos que nuevamente se pondrá al frente de la República para reencauzarla en el rumbo perdido, en el rumbo extraviado por este gobierno perverso, intolerante, anclado en el pasado. Sin advertir
que la patria es el futuro. Quiero decirles también que no vuelvo a la arena política por ansias de poder. Yo he ocupado todos los cargos de las 3 escalas institucionales. He presidido el Mercosur, he construido desde allí el UNASUR. Yo no vengo a buscar laureles, yo vengo porque me anima una pasión, que es servir lealmente a mi patria, a nuestra patria, con el coraje y la experiencia acumulada hace años. La experiencia de los hombres se va conformando con aciertos y con los errores propios y ajenos. Y yo vuelvo porque estoy harto de la intolerancia en la Argentina. Vuelvo porque en un país que creció casi por 10 años, sigamos viendo el doloroso espectáculo de familias enteras viviendo a la intemperie. Vuelvo porque no aguanto ver a los familiares de las víctimas de la inseguridad en la Argentina reclamándole al gobierno que por lo menos haga justicia para mitigar su dolor. Vuelvo porque estoy harto, porque estoy indignado viendo al jefe de gabinete asegurando en el Congreso que prácticamente no hay pobres en la República Argentina. Y días después, diciendo que el narcotráfico es solo de tránsito en el país. Vuelvo escandalizado al ver que aumentan los índices de mortalidad infantil con la indiferencia absoluta de los gobernantes nacionales, provinciales y municipales. Ya no se tolera más el relato oficial que nos pinta un país de maravilla, que contrasta con la realidad que vemos a diario. La verdad, señora Presidente, ¿usted cree que repartiendo unos churrascos vamos a dejar zanjado el hambre y la desigualdad social en la Argentina? Es triste ver esta parodia presidencial con la obscena publicidad que vemos permanentemente en los medios, diciendo que para hacer economías tienen que ir a comprar al paseo de compras del mercado central del Partido de la Matanza. Se lo dicen a los jujeños, se lo dicen a la Tierra del Fuego, se lo dicen a los tucumanos, se lo dicen a los catamarqueños, a los cordobeses, a los enterrianos, a los santiagueños. Vengan a comprar al mercado central. Señora, basta de carnes para todos. La República Argentina consume 5 millones de kilogramos de carne por día. Y usted está haciendo publicidad porque en 3 camiones se venden 10.000 kilos de carne. Señora, basta de merluza para todos, de heladeras para todos. ¿No cree mejor, en todo caso, de cambiar las políticas para darle trabajo a todos los argentinos? Cambiando de tema, hace un par de meses
estando en el extranjero. Se me ocurrió porque fui a hablar sobre la realidad latinoamericana. Y cuando me preguntaron por Argentina, como no me gusta criticar mucho a mi país fuera de él, dije simplemente que era un país desordenado y que teníamos que ordenarlo. ¿Para qué habré dicho eso? Al otro día, los conocidos difamadores del gobierno que hace 5 años me persiguen para hacerme responsable de todo lo que pasa en el país, salieron a decir: Duhalde es de extrema derecha, ¿cómo se le ocurre hablar del orden? Señora, en otros tiempos, me acusaron de ser de izquierda y tuve que esconderme siendo intendente municipal y poner a resguardo a mi familia porque las tristemente célebres 3A habían decidido eliminarme. Señora, convénzase, no soy de izquierda ni de derecha, soy peronista de Juan Domingo Perón. Quiero aclarar, para que no haya confusiones, que en una sociedad libre no es bueno ni malo ser de derecha y de izquierda. Las sociedades libres se caracterizan por gran amplitud en el pensamiento. Pero yo no coincido para nada con usted. La mía es una diferencia ideológica. Yo creo en la unidad del pueblo argentino. Yo creo como Perón, que es una revolución en sí mismo, la unidad de todos los argentinos. Yo creo en la unidad y usted se encarga todos los días, meticulosamente, de dividir a todo lo que pueda dividir. Todos los días. En este mismo escenario, hace 2 semanas, en la intención de dividir al campo argentino, hizo una reunión. Estaba lleno de gauchos del sindicato de extras, los disfrazaban de gauchos, a algunos se les caía el bigote. Señora, no necesitamos que nos dividan, tenemos que juntarnos los argentinos. En definitiva, no pensamos igual. Yo creo que es obligación construir una paz duradera en la Argentina. Lo dije el día que asumí la presidencia, pero una paz que no esté basada ni en los tanques ni en las bayonetas, sino en la justicia social, en el diálogo fraterno con todos los sectores. Yo creo entonces en la paz. Sin embargo, los transversales que la rodean hacen permanentemente apología de los terroristas de la ETA en España, de los narcoguerrilleros en Colombia, o los que deben ser juzgados por los atentados terroristas a la embajada y a la AMIA. Usted no cree, señora, como yo creo, como queremos los peronistas, en que tenemos, reitero, que construir la paz. Señora, tenemos diferencia en todo. Yo creo en otros derechos humanos. Yo creo en los derechos humanos en los que fuimos pioneros. Antes que en 1948 se establecieran los derechos del hombre, en Argentina establecimos los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, los derechos humanos a la educación, los derechos humanos a la salud, los derechos de los trabajadores. Pero fue en serio, señora, fue en serio, señora. En la Argentina
los privilegiados eran los niños y en serio. Por eso puedo estar hablando yo aquí hoy. Yo soy hijo de una familia trabajadora. Cuando tenía 17 años, entré a trabajar en el banco de la provincia porque se jubilaba mi padre. Mamá me dijo, bueno, no estudies más. La conciencia que tenían en esa época la gente era que un hijo de un trabajador tenía que conseguir un trabajo. Pero ¿para qué estudiar? Los títulos profesionales no eran para los hijos de los trabajadores. Señora, yo creo en una concepción integral entonces de los derechos humanos. Su posición es mezquina, señora. Usted solo se refiere a los muertos y desaparecidos de la etapa más sangrienta de la Argentina moderna. Creo que debe andar dando vueltas por allí un conflicto de culpa porque no hicieron lo que tenían que hacer cuando desaparecían nuestros hijos. Yo no tengo, señora, ningún complejo. ¿Sabe por qué? Porque cuando reasumí la intendencia municipal, apenas terminada la dictadura, estuve rodeado de pañuelos blancos, y lo estaba no porque tuve actitudes heroicas, sino porque había sido intendente y tenía el compromiso con nuestra gente, y estuve al lado de ellos cuando había que estar. Después era fácil, señora. Es evidente por lo que estoy diciendo. Que no pensamos lo mismo. Yo creo que es indispensable garantizar el Estado de Derecho con el funcionamiento armónico de los poderes del Estado. Usted toma al Congreso como una escribanía y se dedica a legislar por decretos de necesidad o urgencia que generalmente no son ni de necesidad ni son de urgencia. Señora, usted cumple cuando se le antoja las disposiciones de la justicia. Quiero contarles quiero simplemente decirles, para comenzar luego a hablar de la propuesta. Los estados modernos se organizan. ¿Saben para qué se organizan? Para garantizar el ejercicio de determinadas finalidades. Vamos a pasar un repaso de lo que dicen las constituciones en general. Se organizan los estados para garantizar la seguridad externa del país. ¿Cómo andamos en eso, señora? ¿Sigue pensando que las Fuerzas Armadas de la democracia son iguales que las Fuerzas Armadas de la dictadura? ¿Siguen pensando así? ¿No se dan cuenta que están en un tremendo error? ¿No se dan cuenta que no es justo tener arrinconadas y humilladas a decenas de miles de argentinos que han entrado a las Fuerzas Armadas porque tienen vocación patriótica? De la misma manera que los que ingresan a una comunidad religiosa lo hacen porque tienen vocación de esas características religiosas. Señora,
está aplazada. Las Fuerzas Armadas están desmanteladas, sin objetivos y sin funciones. Cualquier joven de estos que se ha lanzado a la política y los meten en un cargo de alguna empresa, ganan 10 veces más que un general de la República que estuvo 30 años trabajando. Otra razón fundamental para lo que se crean los estados es la seguridad interior. ¿Cómo andamos en materia de seguridad interior? ¿Sigue pensando que es una sensación? ¿Por qué no se lo va a explicar a los padres, a los hermanos, a los amigos de los que mueren todos los días víctimas del delito? Acá tampoco, señora, tienen un aprobado. También los estados se organizan su administración para dedicarse a la educación. No es de este gobierno, ya hace 15 años que estamos descendiendo, pero no nos ocupamos de no seguir descendiendo. Hemos descendido 20 escalones comparado con América Latina. A los uruguayos también le han hecho bajar algunos puntos, pero ellos dijeron vamos a ponernos a estudiar, a ver qué es lo que está pasando. Acá no. Cuando salieron los índices internacionales dijeron los índices están mal y así arreglamos todo. ¿Por qué no pone el INDEC para que nos diga si anda bien o mal la educación? Seguramente le van a decir que es la mejor educación del mundo. Repasando entonces, reitero el concepto, la razón fundamental por que se crea la administración, señora, no nos está yendo nada bien. Pasando a otro tema, quiero aclarar una cosa, porque están hablando que hay que profundizar el modelo. El modelo productivo hay que profundizarlo. Bueno, quiero aclarar que no hay un modelo, sino dos modelos. Uno me tocó ponerlo en marcha a mí. El mismo día que asumí, dije en el Congreso Nacional, es hora de terminar con un modelo agotado, puesto a presión por el imperio en la Argentina, con el eufemismo de los consensos de Washington, nos obligaron. ¿Qué consensos? A nunca nadie nos preguntaron. Tenían la idea, errónea idea, que de una recesión se sigue siempre ajustando y ajustando. Miren lo que hacen ahora los países centrales cuando tienen una recesión. Salen buscando producir más. Y entonces ese día, señora, que yo no la vi en el Congreso, le dije a los argentinos tres cosas, tres objetivos básicos. ¿Cuál era el primero de ellos? Mantener la democracia, porque era el quinto presidente en 10 días. Y cumplí. Mantuvimos el sistema democrático. Del que se vayan todos, en el 2001 pasamos a votar récord de argentinos en el 2003 porque volvían a tener confianza en la política. Lo segundo que planteé, señora, es que teníamos que lograr la paz en la Argentina. Pero una paz, como antes dije, que esté basada en la lucha por la justicia social y en el ámbito que tan agradecido estoy de la Iglesia Católica Argentina, que nos prestó lo físico y lo espiritual para el diálogo argentino. Esa paz había que buscar. Allí confluyeron en todo el país más de 6.000 personas, empresarios, gremialistas, deudores,
la gente que había quedado atrapada, los acreedores de los bancos, los jubilados, las organizaciones gremiales, y logramos pacificar a la Argentina. Logramos pacificar a la Argentina sin tirar tiros, señora. Y lo tercero que le dije a los argentinos era que había que cambiar el modelo por un modelo productivo. Pero no lo dije, señora. Lo puse en marcha el 6 de enero, el 6 de mayo de ese año. Me rectifico, el 6 de enero. Creamos un Ministerio de la Producción, un gabinete productivo nacional, que lo integraba el secretario del área, más el secretario de Energía, más el secretario de Educación, más el Banco Nación y otras secretarías, y nos largamos a recorrer el país. A los 15 días teníamos un gabinete productivo federal, y a los 3 meses, señora, a los 3 meses, ya teníamos un plan estratégico de desarrollo productivo por 6 años en la Argentina. A los 60 días de asumir, volví al Congreso Nacional y les dije a todos los que allí estaban, diputados y senadores, que ya se veía que la Argentina empezaba a recuperarse. Y pronostiqué que ese año íbamos a terminar con superávit y que el año 2003 íbamos a crecer el 5%. Me equivoqué. Crecimos en el 2003 el 6%. Le dejamos creciendo a la Argentina, al doctor Kirchner, con el 6%. Ese fue el modelo que me tocó crear a mí, con la ayuda de todos. Con la ayuda de todos, porque mi vida está vinculada con el acuerdo y con el consenso. Lo hice siendo intendente, lo hice siendo gobernador, lo hice siendo presidente. Creo en los consensos, creo en la unidad nacional. Por eso permítame que en un acto peronista le haga un homenaje a quien muchos peronistas y muchos argentinos consideran el padre de la democracia recuperada. Quiero decirles, amigos, compañeros, que cuando Argentina se desbarrancaba, cuando estábamos al borde de la guerra civil, el padre de la democracia puso el nombre al lado mío. No tenía en ese tiempo potencia electoral, pero tenía la potencia moral de los demócratas. Me refiero al doctor Raúl Alfonsín, que nos acompañó del lado, poniéndome a disposición a 2 hombres de la Unión Cívica Radical que fueron ministros de mi gobierno cuando muchos compañeros disparaban porque tenían medio. Acá veo a uno de ellos. Muchas gracias Jorge Banossi. Y no sé si estará Humberto, pero si no, le dejo de aquí un saludo cariñoso. Ese fue el modelo que impuse yo, ese que no tiene nada que ver. ¿Cuándo terminó ese modelo? ¿Saben cuándo? Duró, porque el doctor Kirchner se quedó con el 80% de mi gabinete, con el 80% de los secretarios de Estado y una porción parecida con los subsecretarios de Estado. Duró hasta el año 2006, cuando el doctor Kirchner creyó que era economista y se desprendió de Roberto Labaña. Ese día se terminó el modelo y empezó el modelo kirchnerista. El modelo kirchnerista se caracteriza por no ser precisamente un modelo productivo, sino un modelo que enfrenta a la comunidad productiva en la Argentina. Lo hace con el campo, lo hace con los industriales, lo hacen con todos. ¿Qué creen? ¿Cómo se logra que un país pueda salir peleándonos como perros y gatos todos los días? Basta de pelea, basta de tomar al que piensa distinto como si fuera un enemigo. Tolerancia exige el pueblo de la República.
vamos a empezar entonces, porque ya he hablado demasiado del pasado, aunque sea un pasado reciente. Voy a hablar de la propuesta. Ustedes saben que gobernar es elegir prioridades. Saben también que no se puede hacer todo a la vez. Saben también que en el derecho administrativo moderno se gobierna por objetivos, y hay que fijar objetivos. Así como hace 9 años dije hay 3 objetivos básicos: pacificar el país, mantener la democracia y cambiar el modelo económico-social. Hoy le digo que hay muchos más objetivos, que no podemos, reitero, hacerlo todos a la vez, pero tenemos que ponernos firmes en los objetivos más importantes que tiene la República. El primer objetivo a lograr es el hambre cero en la República Argentina. Con la renta básica de ciudadanía, que es lo más moderno que hay en el mundo en relación a las políticas sociales. La renta básica de ciudadanía debe garantizarle a todos, por etapas, a todos una base mínima que permita el sustento. Se hace por etapas, pero se comienza, por supuesto, por los más humildes, por los desamparados. Eso no puede durar más de un año, queridos compañeros y queridos argentinos. Es una insensatez que en el país de los alimentos haya gente que pase hambre. Y claro que lo lograremos, poniendo fuerza, poniendo esfuerzo, poniendo coraje, organizándonos y convocando a la juventud, porque este es un proyecto para los jóvenes. Luchar para que 2 Argentinas, una de los que tienen todo y otra de los que no tienen nada, hagamos una sola Argentina. El segundo objetivo lo estuvimos trabajando en el movimiento productivo argentino durante 2 meses, que es el tema vinculado con la prevención y represión del delito. Yo sé que no es una cosa fácil, pero sé también que trabajando de firme en ese tema, invirtiendo más de lo que se está invirtiendo hoy, que es muy poco en prevención, y ocupándonos serio y responsable de este tema, en un año tenemos que detener el crecimiento y luego comenzar a bajar el índice delictivo en nuestra patria. Hay que hacer gran inversión, pero es un objetivo central. El tercero, ya lo he explicado, es una concepción integral de los derechos humanos. El derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la educación, el derecho humano al vestido, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano al trabajo. Estos derechos humanos que se respetaban en la Argentina, como antes lo dije, los niños sí que éramos privilegiados. Nuestra única obligación, ¿saben cuál era? Estudiar y jugar. Esa era la obligación. Tenemos que volver con todo esfuerzo a hacer respetar esos derechos humanos y esenciales. La defensa de la niñez y de la ancianidad deben volver a tomar forma y fuerza en la República Argentina, porque son las 2 etapas de la vida donde el hombre es más indefenso. Cuarto objetivo que nos proponemos. Es un objetivo porque he luchado desde hace muchos años
por el que he recibido condecoraciones internacionales en Europa, en América y en la Argentina. Y si hay algo que realmente me preocupa, es que habiendo todos los esfuerzos para que lo entendieran, no lo han entendido todavía en la Argentina. El cuarto es la lucha frontal contra los narcotraficantes y la prevención de la drogadependencia. Sobre este tema, quiero contarles que en el presupuesto nacional para la Secretaría hay solo 60 millones de pesos. Quiero contarles que en mi provincia, del año 1991 al 2000, gastábamos 10 veces más que ese presupuesto en acciones específicas e inespecíficas para tratar un gravísimo problema de la República Argentina. Recientemente saqué un nuevo libro, pero no está en los políticos ni todavía en el periodismo. Son 10.000 ejemplares que hice para la religiosidad argentina, 5.000 para nuestra iglesia mayoritaria y los otros para las otras religiones. Y ahora sale la semana próxima nuevamente un libro, pero este estará a la venta, que se llama Es hora que me escuchen, el peligro de los narcoestados. No estamos peor que otros países, yo lo sé. Ya hay problemas enormes en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en todo Centroamérica, pero vamos camino a tenerlos. Yo no quiero que mi país tener que hacer lo que tuvo que hacer Lula en Brasil, entrar con los tanques a las favelas, con el riesgo que implica para gente que nada tiene que ver con el delito. Tenemos que prevenir en la Argentina, tenemos que ser miles y miles. En la provincia fuimos 10.000 líderes para el cambio, en Argentina tienen que ser 25.000 líderes para el cambio. Debemos crear en los jóvenes proyectos de vida. Los problemas humanos no se resuelven con guerras, como han creído siempre los americanos, que tienen, por supuesto, siempre una visión bélica de los problemas. Yo sé que hay que tratar de que no entre la droga, pero lo que más tenemos que hacer es otra cosa, es tratar de que los jóvenes tengan proyectos de vida. Lo que tenemos que tratar, que tengan sentido de la vida. Tenemos que ayudarlos, tenemos que estar con ellos. Y por supuesto que lo vamos a hacer. Quinto objetivo. El quinto objetivo es cerrar las heridas del pasado con verdad y justicia, pero estas no se lograrán desde la presión ideológica o política a los jueces, sino desatándole la mano a la justicia para que solo actúe de acuerdo a las leyes vigentes y a las garantías consagradas en la Constitución Nacional. Claro que tenemos que terminar, claro que tenemos que ver el futuro, claro que tenemos que ocuparnos del país, de nuestros hijos y de las futuras generaciones que vendrán a reciclar el ciclo de la vida. Séptimo, construir la paz definitiva en orden y libertad. Para las dictaduras es muy fácil poner orden porque son dictaduras.
Pero una sociedad libre, la libertad corre peligro si no hay orden. Orden y libertad son dos caras de una misma moneda. Tenemos que trabajar seriamente, como los hicimos a partir de 2002, con el diálogo argentino, con todos los argentinos de buena fe que quieran ayudarnos a pacificar definitivamente a nuestra patria. Sexto, debemos recuperar el federalismo en la Argentina. Yo no voy a extenderme en cada uno de los temas, pero ustedes saben la necesidad que tenemos de recuperar el federalismo. Octavo, es un nuevo derecho que le propongo a los argentinos. Vamos a empezar por el NEA y por el NOA, provincias que todavía tienen que expulsar a sus hijos porque nada tienen. Yo creo que tenemos que construir una sociedad de propietarios. El sistema capitalista, donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada, no funciona. Primero porque es intrínsecamente injusto, y además porque la democracia no tolera, con lo que antes dije, que se construya un country y dos villas miserias. Esa Argentina no sirve, esa Argentina a la corta o a la larga tendrá problemas. Tenemos por todos los medios que comenzar y lo haremos por el NEA. Igual, muchachos, igual que lo hicimos en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Igual, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo cumplir. Yo sé que la provincia hoy no se está cumpliendo, pero las leyes le garantizan a todos los bonaerenses que viven en municipios de menos de 100.000 habitantes, le garantiza el derecho a la tierra para la vivienda. Eso tenemos que hacerlo empezando por el NEA y el NOA en todo el país. Se llama derecho de arraigo, que no termina solo con una tierra para construir una vivienda. El derecho de arraigo es un derecho compuesto que tuve la osadía de inventar hace más de 30 años. Por supuesto que la tierra para vivir, pero también la posibilidad educativa y el trabajo. Esas cosas tenemos que llevar, sobre todo al NEA y al NOA. Son hermanos nuestros olvidados, son hermanos nuestros los que no escuchamos. Noveno, les quiero contar que me dio un muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires. Todos los organismos de control del Estado deben estar en manos de la oposición, con la participación de todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el tema de la transparencia en la administración. Y décimo, ya terminando, para apurar que estos objetivos se cumplan en el tiempo más corto posible, tenemos un décimo objetivo. ¿Saben cuál es? Lograr, paren los bombos, muchachos, paren. Después vamos a tocar los bombos cantando nuestra marcha partidaria.
Para lograr ese objetivo, Argentina, ¿qué necesita? Necesitamos un shock de inversión. Un shock de inversión. Argentina no ha desarrollado todavía más del 35% de su potencialidad y diversidad productiva. En 8 años tenemos que llegar al 50% de ese desarrollo. Con solo el 50% tendremos trabajo para todos los argentinos. La Argentina es muy grande. Somos el 7º país en geografía, en kilómetros de extensión. Y tenemos solo el 0,5% de la población mundial, solo 40 millones de habitantes. Tiene que haber trabajo para todos, pero para eso tenemos que tener un proyecto estratégico de desarrollo productivo a 20 años en algunos temas, a 8 años en otros, el tema energético a 25 o 30 años. Tenemos que recuperar el pensamiento estratégico. Argentina carece de hace muchos años de pensamiento estratégico. Los últimos que tuvieron esa idea y la llevaron adelante fueron el más grande estadista que tuvo la Argentina, el general Perón, y luego el presidente Frondizi. Luego nunca más pensó que un país tiene que desarrollarse de la misma manera que lo hacen los países vecinos. Yo ya estoy prácticamente terminando. Me quedo con muchas ganas de hablar, pero sí quiero darle, en primer lugar, un mensaje a los trabajadores. Ustedes saben que hay muchos intendentes de origen gremial. Hay algunos gobernadores que han sido de origen gremial. Yo fui el primer presidente en la República Argentina surgido del movimiento obrero, que lo llevo como un orgullo para el resto de mis días. Quiero a los gremialistas que no se quedan con la plata de los trabajadores. Esos son traidores a la causa de Perón y a la causa superior, que es la causa de los trabajadores. Quiero recordar entonces en este acto a hombres que han pasado por el gremialismo argentino, que los he conocido a todos, que sus hijos siguen trabajando como cualquier hijo de vecino, porque fueron honestos, porque fueron honrados, porque se dedicaron a hacer toda su vida al servicio de los trabajadores. Aquí están los hijos de Lorenzo Mariano Miguel, de Ignacio Rucci y de Saúl Ubaldini. Y quiero agradecerle, porque acá hay muchos secretarios generales de gremio. ¿Sabe quiénes son? Los que no tienen precio, los que se niegan a que los compre y además no tienen miedo. Gracias Luis Barrio Nuevo, gracias Momo Bellén Venegas, gracias compañeros. Hay que poner lo que hay que poner en esta vida de la República. Quiero un párrafo especial para los jubilados argentinos. Para los jubilados argentinos. Los que tenemos muchos años trabajando en política, deberán saber que el primer decreto que firmé en la Argentina, cuando la doctora Graciela Camaño, la mejor ministra de Trabajo que tuvo la República, me acompañaba y no había plata en el Estado y había que designar prioridades. Las prioridades que recibí era primero pagarle los acreedores y con lo que quedaba que se arreglen. Yo modifiqué por decreto
por decreto, modifiqué esa resolución. Los primeros que debían cobrar en la Argentina, que no tenía un peso, eran los jubilados, que tenían además que recuperar el 10% que le habían robado los gobiernos anteriores. Un afecto especial a los compañeros de la juventud, a los compañeros jóvenes. Quiero decirles que no necesitamos más mártires. Necesitamos la vida de ellos, la militancia de ellos, la energía de ellos. Necesitamos de la sangre joven para hacer de esta Argentina injusta una Argentina justa. Quiero contarles que sé muy bien que son los jóvenes los que tienen mayores dificultades de trabajo. Claro que lo sé. Vamos a estar trabajando con ellos. Vamos a estar trabajando con ellos. El tema del empleo joven es impostergable en la Argentina, pero para eso tenemos que ponernos las pilas y hacer que este bendito país, como dije antes, crezca nada más que un 15% más. Necesitamos más empresas y más trabajadores. No hay trabajadores sin empresas y no hay empresas sin trabajadores. Que sea la comunidad productiva, junta, la que saque al país adelante. Yo estaré acompañándolos. Quería para despedirme, traer a la imagen, no sé si está preparado, avíseme si está preparado, lo que le dije a los argentinos el día que asumía la presidencia de la República. Me parece que no está. ¿No está, muchachos? ¿No está, muchachos? Bueno. Si no está, para pasarlo en video. Si no está para pasarlo en video, lo voy a decir hoy, como lo dije el mismo día que asumí. Le dije que estaba comprometido a enfrentar la tormenta y a conducir a la República hasta aguas tranquilas, porque tenía que desplegar las velas y navegar con normalidad. Para eso les dije, el cambio debe empezar en el corazón y en el alma de cada argentino, en la inteligencia de cada uno de nosotros. De mi parte, dije ese día, estoy dispuesto a dar todo, mi empeño, mi fuerza, mi experiencia y mi coraje. Y además también la fe y el compromiso de mi acción y de mi palabra. Pero le dije a los legisladores reunidos, pero sé que eso solo no alcanza si no estoy dispuesto a entregar mi corazón en la batalla. Pasaron 9 meses. La Unión Popular, que es el partido, como dije, donde inicié mi militancia, me ha distinguido proponiéndome como candidato de la República. Ese año me estreno en una elección, ganamos en la provincia con Flaminia Anglada. Hoy, compañeros de Unión Popular, compañeros que están unidos indisolublemente con el movimiento peronista, quiero decirles que llevaré a la Unión Popular al triunfo y que seré presidente de todos los argentinos. Y reitero nuevamente
estoy dispuesto a entregar mi corazón en la batalla. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Y ahora que pase Hugo Lantarrín. ¡Viva Eva Perón! ¡Viva Eva Perón! ¡Viva Eva Perón! ¡Que viva siempre, como está hoy viviendo, en el corazón de los humildes de la patria! Gracias, compañera. Gracias, compañero.